Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer versos del 4 al 6, hermanos, y vamos a hacerlo juntos. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1, versos del 4 al 6, de la siguiente manera. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu casa alabando, exaltando, glorificando tu santo nombre. Señor, habla a nuestra vida, habla, Señor, a nuestro corazón el día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La última predicación que tuve, hermanos, fue la conclusión de del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia, hermanos, y vemos en cada una de esas iglesias que el Señor tiene, sí, se presenta de diferentes nombres, tiene quejas contra las iglesias y también tiene promesas si la iglesia se mantiene fiel. En este pasaje de la Escritura vemos que Juan se dirige a las 7 iglesias, amados hermanos, y presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, aquel que murió, pero también aquel que resucitó, hermanos, para no volver a morir. Y dice la palabra de Dios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, nos presenta, amados hermanos, a un Cristo redentor, a un Cristo salvador. Déjenme recojo mi boletín porque ahí tengo parte del bosquejo. Ahorita que se me voló el boletín me acordé de un pastor, hermanos, que acaba de salir del seminario y iba a empezar a predicar, y cuando iba a empezar a predicar se le voló el bosquejo. Y dijo, Pablo dijo, y se le vuela el bosquejo. Pablo fue el que lo mencionó. Él fue el que en una ocasión dijo lo que voy a decir enseguida. Pablo fue y andaba buscando el bosquejo, y entonces dijo un viejito, por favor, pastor, ya diga lo que Pablo dijo. Y entonces se levantó la mamá del pastor y dijo, si alguien quiere saber lo que Pablo dijo, vaya a la escuela donde estudió mi hijo. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el mensaje. En este libro, hermanos, del Apocalipsis, Juan presenta al Señor como el testigo fiel, aquel que murió, el que es soberano, pero también el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. El Señor mostró su amor a la humanidad, muriendo, amados hermanos, por los pecados. Pero refiriéndose a la iglesia, fíjese lo que dice, hermano. Dice que nos hizo reyes y ¿qué, hermanos? Y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Como iglesia, usted y yo pertenecemos a un reinado, pero también pertenecemos a un sacerdocio. Y la iglesia, hermanos, tiene una función muy importante, muy especial que realizar. ¿Quiénes? Todos los que componen la iglesia del Señor, no solamente los pastores, el pastor Armando, el pastor Ricardo o los administradores, sino cada uno de los que estamos aquí, amados hermanos, estamos aquí en la iglesia del Señor porque el Señor le ha placido, amados hermanos, morir por nuestros pecados, ha hecho un llamado y usted y yo respondimos a ese llamado de salvación. Amén, hermanos. Él nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Y usted y yo estamos aquí, ahora somos parte de la familia de la fe. Ahora somos
parte de los convocados, de los llamados. Eso significa iglesia, los que son llamados, o significa también asamblea. Usted y yo somos parte de esa asamblea, de esos convocados, de esos llamados, amados hermanos, que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que hemos creído en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, amados hermanos, alrededor del mundo están los creyentes, amados hermanos, en Cristo Jesús. Todos esos creyentes, amados hermanos, forman la iglesia del Señor. En la palabra de Dios se nos presentan diferentes figuras acerca de la iglesia. Se habla de la iglesia del Señor como un rebaño, donde Jesús es el buen pastor. ¿Sí, hermanos? Y nosotros somos el redil del Señor. Se habla de Jesús como la puerta de ese redil por donde entran, amados hermanos, las personas. Es la puerta por donde usted y yo tenemos acceso a la iglesia. Entonces se habla de la iglesia como un rebaño, se habla de la iglesia como reino de Dios, se habla de la iglesia como pueblo de Dios. Otras figuras acerca de la iglesia, hermanos, son la figura del edificio. En la figura, hermanos, del edificio, nosotros podemos ver que en ese edificio o en ese templo, Jesús es la piedra angular. Es la piedra, dice la Biblia, del ángulo, la piedra principal. Y se habla de los creyentes como piedras vivas, es decir, no como piedras pasivas, no como piedras estáticas, sino como piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas que estamos, amados hermanos, edificando sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos edificando unos a otros para construir un templo santo para el Señor. Otra figura de la iglesia es no solamente el edificio, sino también el cuerpo. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 del 27 en adelante se habla de que usted y yo somos cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:18 se dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, o la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y podemos mencionar muchas citas, amados hermanos, que hacen referencia al cuerpo, como Efesios 1, 22 al 23, Gálatas 3, 26 al 28, 1 Corintios 12, 20, etcétera, etcétera. Referencias bíblicas acerca de la iglesia como edificio encontramos Mateo 16, 18, Efesios 2, 19 al 22, 1 Pedro 2, 5, etcétera, etcétera. Usted y yo pertenecemos entonces a esa iglesia que la palabra de Dios nos presenta con diferentes figuras: rebaño, pueblo de Dios, reino, templo, cuerpo. Y si usted busca en la escritura, va a encontrar más figuras que hacen referencia a la iglesia del Señor. Cada una de estas figuras, amados hermanos, explica funciones de la iglesia y explica también la relación que la iglesia tiene con el Señor. Por ejemplo, se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y así, amados hermanos, usted puede encontrar diferentes enfoques o diferentes imágenes. A esta iglesia del Señor, Dios le ha dado un ministerio especial. A cada uno de los que componen la iglesia del Señor, a mí, pero también a usted. Y la Biblia dice que para que nosotros podamos cumplir esa función, amados hermanos, ese propósito divino, el Señor nos ha dado dones. El Señor nos ha dado ministerios. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Si usted no ha descubierto cuál es el ministerio que Dios le ha dado, si usted no ha descubierto cuál es el don que Dios le ha dado, o cuáles son las habilidades, amados hermanos, que usted tiene, en la palabra de Dios nos muestra lo que el Señor da para que la iglesia ejerza su ministerio. La Biblia nos dice que nos ha hecho reyes, somos parte del reino del Señor, pero también la Biblia dice que nos ha hecho sacerdotes.
usted y yo estamos en la iglesia del Señor para cumplir un sacerdocio. El sacerdocio no solamente se enfoca en los pastores, no solamente se enfoca en los administradores, sino que el sacerdocio, hermanos, se enfoca en todos los creyentes. Cuando la iglesia se empieza a institucionalizar, el sacerdocio se centró en unos cuantos hombres, en el clero. Pero el sacerdocio, cuando viene Martín Lutero, amados hermanos, Martín Lutero, una de las cosas que hace ver precisamente es, o habla es acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Y usted y yo formamos parte de ese sacerdocio que implica, sí, alabanza, que implica adoración, que implica, amados hermanos, servicio. Usted y yo entonces, el Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones y nos ha dado ministerios. Vamos a ver solamente 3 pasajes así rapidito. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 11. Vaya conmigo, hermanos, a ese pasaje de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Habla de los dones espirituales, versos del 1 en adelante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador, ¿a quién recibe? ¿Quién viene a morar en usted? ¿Quién viene a morar en la iglesia? El prometido, el consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a morar a la vida de la iglesia, y entonces el Espíritu del Señor empieza a repartir a cada uno de sus miembros dones y ministerios. Fíjese lo que dice verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces habla de dones espirituales, habla de dones ministeriales, habla de dones operacionales, ¿sí? Que el Señor reparte como Él quiere, ¿sí, hermanos? A cada uno de los miembros de la iglesia, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso número 7. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de dones de sanidades, de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir leyendo, amados hermanos, acerca de los dones espirituales que el Señor reparte a la vida de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia. Y ahora vamos a Romanos, capítulo número 12, versos del 6 en adelante. Romanos capítulo 12, versos del 6 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que, teniendo que, hermanos, diferentes dones. Esto es lo que se conoce como la multiforme gracia de Dios. Sí, la multiforme gracia de Dios. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos ministerios, no todos tenemos la misma función, amados hermanos, pero todos tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo propósito por el cual, amados hermanos, nos movemos como cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene diferentes miembros, no todos somos iguales, amados hermanos, pero aunque tenemos diferentes miembros, tenemos diferentes funciones, todos como miembros pertenecemos a un mismo cuerpo y trabajamos de manera armónica.
Al menos así debe de ser, teniendo como cabeza al Señor Jesucristo. Así que fíjese lo que dice la palabra del Señor, de manera que teniendo diferentes dones, estoy en el verso 6 de Romanos 12, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor, sea, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos también, hermanos, otra lista de dones. Y cuando vamos a Efesios capítulo número 4, versos del 11 en adelante, vemos ahí una pequeña lista de dones con su propósito. Efesios capítulo 4, versos 11 y 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Habla de ministerios, pero todos estos dones ministeriales, operacionales, espirituales, tienen un propósito. En el caso de los dones ministeriales, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tiene la función de capacitar, pero también tiene la función de edificar, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, amados hermanos, los dones que el Señor y los ministerios, las habilidades, los talentos que el Señor nos ha dado son útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Unos a otros nos ayudamos a crecer a la imagen y semejanza del Señor, a la estatura del varón perfecto. Pero definitivamente, amados hermanos, que todo esto no puede ser posible si nosotros no le agregamos el ingrediente, amados hermanos, que pega cada uno de esas piedras vivas, que va edificando el edificio, el ingrediente que constituye, amados hermanos, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y eso es precisamente el amor. En la palabra de Dios nos muestra, en Marcos capítulo 12, versos 29 al 31, nos habla precisamente acerca del gran mandamiento. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, el gran mandamiento? Dice, y amarás, ¿sí? Oye Israel, Jehová uno es, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué, hermanos? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. En otros versículos agrega inclusive con toda tu mente. Definitivamente que el pegamento para estos ladrillos, lo que mantiene unida a la iglesia, lo que mantiene unido al cuerpo de Cristo, debe de ser el amor. Y el amor era algo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo, de tal manera que la gente podía observar, amados hermanos, cómo los creyentes del primer siglo se amaban, tanto que se burlaban de ellos diciéndoles: mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. ¿Por qué? Porque era algo que se podía notar. Porque, amados hermanos, ese amor de Dios y ese amor a Dios era algo que se expresaba, era algo que se notaba, porque los creyentes lo expresaban. ¿A quiénes? Pues entre ellos mismos y a otras personas, hermanos. Dice la Biblia, y el segundo es semejante, el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo. ¿Cómo, hermanos? Como a ti mismo. Ese amor al prójimo era algo visible, era algo que se notaba. Y fíjese, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Acabamos de leer el capítulo número 12, que hace referencia a los dones, ya dijimos, espirituales, ministeriales y operacionales. En 1 Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿qué, hermanos? Amor. Entonces, amados hermanos, podemos tener
todos los dones del Señor, como la iglesia de Corintio, que esa es la que le habla el Señor, era una iglesia rica en dones y ministerios. Dios la había bendecido de una manera muy especial. Si era una iglesia, había una iglesia, amados hermanos, donde se podían encontrar diferentes talentos y ministerios, una iglesia, amados hermanos, donde podía fluir los dones, era precisamente la iglesia de Corintio. Pero ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Corintio? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto es tremendo, amados hermanos, porque entonces quiere decir que si el Señor, amados hermanos, me ha dado habilidades, dones, talentos, un ministerio, pero no amo, puedo usar lo que Dios me dio de una forma equivocada. Y de ahí que nos vamos a sorprender cómo gente lucra o tima, amados hermanos, a la iglesia con los dones que el Señor les ha dado. Y uno dice, ¿cómo puede el Señor usar a una persona que está robando a la iglesia de esta manera? O es que los dones como quiera van a ser necesarios para la iglesia, pero el Señor pedirá cuentas, amados hermanos, si nosotros nos desviamos en el uso de lo que el Señor nos ha dado. Pero aquí dice, amados hermanos, que hay un elemento principal y eso es el amor. Y empieza a hablar de la profecía. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a hablar de lo que es el amor. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que hacemos lo hacemos en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, etcétera, etcétera. Y luego en el verso número 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Y qué dice, hermanos? Pero el mayor de ellos es el amor. Qué importante esto, amados hermanos, cuando el Señor nos ha visitado. Somos la iglesia del Señor, que estamos edificándonos unos a otros, que estamos capacitándonos, que estamos edificándonos, amados hermanos, pero todo esto tiene que ser en amor. Y el amor es algo entonces que se expresa. Ya leímos Apocalipsis 1 del 5 al 6, cuando dice la Biblia que el Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, el verso número 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice, hermanos? Reyes y sacerdotes. Ahora, después vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, hermanos, capítulo número 2, y vamos a leer verso 9, todos juntos, amén. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos habla, amados hermanos, de ese propósito por el cual el Señor nos ha hecho sacerdotes.
La iglesia, amados hermanos, es una iglesia que está llamada para servir a su Señor, para ejercer su sacerdocio, y ese sacerdocio lo debemos de ejercer cada uno de los que estamos aquí. Recuerdo yo, amados hermanos, cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo llegué a una iglesia que era una iglesia, en aquel tiempo yo creo que esa iglesia tenía como unas 200 personas. ¿Qué es lo que me ayudó a mí a permanecer? Fíjense, en mis primeros 4 años yo recibí la visita de mi primer pastor, no recibí ni una visita. Del segundo pastor recibí una visita. No, ni del primero ni del segundo pastor. Del tercer pastor recibí una visita. Del cuarto pastor recibí una visita. Bueno, no la recibí yo, la recibieron mis papás. Pero entonces, ¿qué es lo que me hizo integrarme a la iglesia? Bueno, esa iglesia se llama San Juan. Juan es el discípulo del amor, o así se le conoce, el discípulo amado, ¿sí? Y entonces es una iglesia que se caracteriza por eso, por una iglesia que ama. Y aunque yo no recibí muchas visitas de los pastores, solamente de 2, bueno, de uno recibí yo una visita y del otro mi familia, lo que a mí me hizo permanecer era la constante visita de los hermanos de la iglesia, no de uno, sino de varios hermanos de la iglesia. De repente, amados hermanos, estaba yo sin ganas de ir a la iglesia, faltaba una semana, faltaba 2 semanas, o sea, ustedes no son los únicos, también yo faltaba, faltaba una semana, faltaba 2 semanas, hermanos, y de repente llegaba una hermana, en especial recuerdo una hermanita, la hermana Inocencia. Esa hermana llegaba, se sentaba ahí conmigo y empezaba a platicar, solamente iba a visitarme, era una hermana ya grande. Todavía yo y la hermana ya estaba muy ancianita, y empezábamos a platicar, y entonces yo, pues era un joven, hermanos, la empezaba a bombardear con preguntas, y ella con mucha paciencia y oraba por mí, ¿sí? Otra cosa que me hizo permanecer es que los hermanos que nos evangelizaron abrieron una célula. Obviamente que en ese tiempo yo no sabía que era un grupo pequeño, que era una célula, pero en esa célula teníamos un estudio bíblico allí en mi casa. Y en ese estudio bíblico, vamos a ver, empezaron a suceder cosas pues muy, para mí muy extrañas. Por ejemplo, recuerdo que una vez fui a la iglesia de San Juan, y pasaron a orar, el pastor estaba predicando, hizo el llamamiento, pasaron a orar, y entonces una hermana empezó a hablar pues cosas muy raras, pero no estaba hablando en lenguas. Era una hermana que estaba poseída. Y recuerdo yo que fueron unos hombres grandes ahí, unos hermanos, y la agarraron y a los dos los aventó a uno y aventó al otro. Y entonces yo recuerdo que cuando yo vi esa experiencia, amados hermanos, yo tuve miedo. Pero como los hermanos iban a la casa, pues yo podía preguntar y ellos me explicaban. En ese grupo empezaron a fluir los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando usted viene a la congregación en domingo, el porcentaje de las personas que sirven es un porcentaje muy pequeño en comparación con las personas que se congregan el domingo. Pero cuando usted va a una célula, cuando usted va a un grupo pequeño, el porcentaje de personas que pueden ejercer los dones y el ministerio y el sacerdocio que Dios les ha dado, amados hermanos, crece, es mayor, porque ahí usted tiene la oportunidad de servir de diferentes formas. Joel Comiskey nos habla de fases en el crecimiento de una célula. Y la primera fase de la multiplicación de una célula es la fase de la enseñanza, donde todos son extraños, donde apenas empiezan a conocerse unos a otros, y donde es importante que el líder establezca dinámicas rompehielos para que los miembros empiecen a conocerse mejor. La segunda fase que él habla es la fase del amor, cuando los creyentes ya no solamente se están conociendo,
sino cuando ya están bien identificados unos a otros, cuando empiezan a establecer amistad. En esa fase del amor, hermanos, es cuando entonces empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque ya hay confianza, ya nos identificamos. Entonces, si alguien llega tarde y no trae los refrescos o los platos desechables, etcétera, etcétera, entonces ya hay molestia. No, hombre, pues es que Julio se está tardando mucho con los platos. Pero ya hay esa confianza, ¿sí? Ya empieza a haber ese compañerismo. Y entonces, en ese relacionamiento, amados hermanos, en esa vinculación como parte de una célula, nos empezamos a dar cuenta de las habilidades. Este hermano, qué bonito canta, ¿sí? Julio, no solamente me enojé porque no trajo los platos, qué bonito canta Julio y qué bonito toca Julio, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta del hermano que sirve, me empiezo a dar cuenta del hermano que tiene un ministerio. Y entonces yo me acuerdo, amados hermanos, que mi mamá en esas reuniones pues empezó a hablar en lenguas, y mi mamá era de un carácter fuerte. Recuerdo, amados hermanos, que a mi mamá se le presentaron varios casos de liberación. Ella tenía un carácter fuerte. Allí ella podía ejercer su sacerdocio. ¿Verdad que les dije de una hermanita que estaba en el templo que se había enchamucado y que aventaba a los hermanos? Mi mamá tenía el don de la hospitalidad. Ella siempre recogía gente. Recuerdo que recogió a unos vecinos que echaron de su casa. Vivíamos nosotros en una casita de 4x4 en esa ocasión, y recogió a esos vecinos, y ahí estamos nosotros, que éramos 5, más los vecinos, todos viviendo en el mismo cuartito, porque además y luego nos cambiamos de casa. Enfrente de la casa había un terreno baldío, se puso un circo. Unos hermanos, unas personas salvadoreñas, no hermanos, se salieron del circo. ¿Y quién lo recogió? Mi mamá lo recogió. Nosotros siempre tuvimos gente extraña en la casa. Recogió a una viejita que la tuvo 15 años ahí en su casa hasta que esa viejita murió. Siempre, pero un día mi mamá dijo: se va a venir a vivir con nosotros la hermana fulana de tal. Esa hermana fulana de tal era la que se había enchamucado en el culto. Así que yo les había dicho que pues había sentido miedo cuando yo vi cómo se había ella poseído. Bueno, pues ella se fue a vivir a la casa. Mi mamá tenía el don de la hospitalidad, pero también tenía ese don de liberación. Obviamente que los primeros días que esa hermana se fue a vivir a la casa con su hijito, pues yo no dormí, hermanos. Yo estaba pensando, ¿a qué hora va a empezar esta hermana a echar espuma por la boca y a gritar y a decir cosas? Porque yo tenía miedo. Pero hermanos, entonces ahí en la casa, ahí en la célula, empezaron a surgir los ministerios. Dios ha formado una iglesia, aparte de que esa iglesia debe cumplir un propósito para que la iglesia esté en comunión, para que la iglesia se fortalezca en sus relaciones unos con otros, y para que la iglesia pueda ejercer su sacerdocio. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermanos, muchas veces la frase los unos a los otros. Muchas veces. ¿Por qué? La Biblia dice que debemos de tener paz los unos a los otros, que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de preferirnos los unos a los otros, que debemos de recibirnos, que debemos de amonestarnos, que debemos de saludarnos como ahorita lo hicimos, que debemos de esperarnos, de preocuparnos, de soportarnos, de ser benignos unos con otros, de ser misericordiosos, de hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y así nosotros vamos a encontrar en la Biblia una gran lista con esa frase, los unos a los otros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor nos ha llamado a ejercer un sacerdocio. Y sí, amados hermanos, ¿dónde empieza a ejercerse ese sacerdocio al que el Señor nos ha llamado? Sí, en nuestra casa. Pero Hechos 2, 42 al 46, vaya conmigo a este pasaje, Hechos 2, 42 al 46, fíjese lo que dice la palabra del Señor.
¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cómo vivía la iglesia del primer siglo? Hechos 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En esa comunión fluían los dones, en esa comunión convivían, en esa comunión se ministraban, en esa comunión aprendían juntos, en esa comunión se mostraban el amor, en esa comunión se exhortaban unos a otros, en esa comunión se animaban unos a otros. Y dice la palabra de Dios, verso 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué dice, hermanos? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había maravillas y había señales. Hermano, ¿quiere usted ver maravillas y quiere ver señales? Sí, venga el buen pastor periférico, pero vaya a las casas. Amén, hermanos. Y usted va a ver maravillas y va a ver señales y va a ver el fluir del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dice en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No quiere decir que la gente se quedaba sin casa, no, alguien tenía un terrenito ahí aparte de su casita y lo vendía, ¿sí? Alguien tenía otra casa y la vendía. No quiere decir que los creyentes se quedaban en la calle y todos vivían juntos, no quiere decir eso. Y dice, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde, hermanos? En el templo, y partiendo el pan en las casas. Y vemos dos alas de la iglesia primitiva: el templo y también las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvados. Entonces, amados hermanos, qué importante es que nosotros ejerzamos el sacerdocio al que el Señor nos ha llamado. Y una forma de ejercer, una oportunidad para poder ejercer el sacerdocio al que Dios nos ha llamado, es que usted y yo vayamos a una célula, vayamos a un grupo pequeño, vayamos a una casa. Una oportunidad que la palabra de Dios nos muestra, que la iglesia del Señor nos muestra, amados hermanos, es cómo voy a ser visitado cuando el pastor no me visita, porque yo voy a una célula y mi líder me va a identificar. Y no solamente mi líder me va a identificar, los hermanos del grupo me van a identificar, y entonces les voy a dar una oportunidad para que ellos ejerzan el sacerdocio que Dios nos ha dado. Cuando venimos los miércoles a la oración, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces tenemos una dinámica: oramos por grupos, no oramos todos juntos. ¿Qué dones, qué habilidades, hermano, qué talentos les ha dado Dios a usted? ¿Qué es lo que el Señor le ha dado para que usted ejerza ese sacerdocio que Dios le ha dado? Porque Dios le ha dado un sacerdocio, amén, y Dios le ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Cuál? Si usted sirve al Señor, usted va a descubrir los dones que el Señor le ha dado, amén. De otra forma no. Y entonces la gente de su célula, la gente de la iglesia, los va a confirmar, los va a afirmar. ¿Por qué, hermanos? Porque va a decir: la hermana Tere es buena para la enseñanza. ¿Sí, hermanos? El hermano Benjamín es bueno para predicar. El hermano tal es bueno para ministrar. El hermano tal es bueno para administrar. Para ejercer el sacerdocio
que Dios nos ha llamado. Ahora fíjese bien, usted llega enfermo, Dios ha dado dones de sanidades. Usted llega desalentado, Dios ha dado dones de misericordia. ¿Dónde los va a encontrar, hermanos? En la iglesia, donde tenemos la oportunidad de servirnos unos a otros. Ahora póngase de pie, hermanos, póngase de pie. ¿Cuáles son los dones que Dios les ha dado? Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Verdad que sí dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sí, hermanos? Tenemos la oportunidad. Pregunto, ¿Jesús le dio oportunidades a los discípulos para ejercer su sacerdocio? ¿Sabe? Los mandó de dos en dos a predicar. Y regresaron de aquella experiencia de servicio que el Señor les había dado a los 12 apóstoles. Y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No fue Jesús con ellos, Jesús los envió, sopló en ellos el Espíritu Santo. Y cuando no pudieron echar fuera un demonio, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo se soporta? Tráedmelo. Y les enseñó cómo se echaba fuera un demonio. Y los apóstoles fueron creciendo. Y entonces, después Pedro, la gente se acercaba a él para que al menos su sombra pasara sobre ellos, y los enfermos recibían sanidad. Los dones no los tenía todos los apóstoles. También había laicos como Felipe, que cuando Felipe predicaba, hermanos, había sanidades, había milagros, había maravillas. Felipe ejercía su sacerdocio. Y no solamente Felipe, las hijas de Felipe eran profetisas. Ellas profetizaban. No pertenecían al grupo de los apóstoles, pero pertenecían a la iglesia del Señor. Usted pertenece a la iglesia del Señor y Dios le ha dado dones y Dios le ha dado ministerios. Y no tiene que ejercerlos necesariamente al frente, pero todos tenemos que ejercerlos y cumplir con ese propósito divino. Si usted siente que el Señor no le ha dado nada, o dígale al Señor, yo sé que tú me has dado algo, Señor, pero revélame, muéstrame, quiero ser usado por ti. Amén, hermanos.